Buen día tengan ustedes, estudiantes. Damos inicio a nuestra clase de literatura, no sin antes desearles lo mejor del día y que se mantengan en unión y salud familiar. El día de hoy, a través de las imágenes, a través de esta arte renacentista, hablaremos sobre el renacimiento europeo en la literatura. El Renacimiento europeo es un movimiento cultural humanista que se dio en Italia y se extendió por toda Europa durante el siglo XVI. Su nombre se debe al hecho que significó un verdadero renacer del arte y la cultura grecolatina, olvidadas durante la Edad Media. Surgió precisamente como rechazo al dogmatismo medieval. El movimiento que impulsó el Renacimiento fue el humanista, que se dio a fines del siglo XV en Italia y se caracterizó por la admiración y el conocimiento profundo de la antigüedad clásica del mundo grecolatino. Renacimiento, volver a nacer, tengamos en cuenta ese término que se relaciona con nuestra historia, la edad medieval. El hombre durmió 1000 años, no se le permitía opinar, crear, imperaba la iglesia. Y el Renacimiento surge con el humanismo porque se le da valor a la opinión del hombre. Antecedentes: contexto histórico, descubrimientos geográficos, el humanismo, reforma protestante, invención de la imprenta, características en cuanto a la literatura, influencia de los autores clásicos, culto para la belleza y la armonía, renovación de la lengua poética y creación de las nuevas formas de expresión, creación de temas como el amor, la naturaleza, la historia y la religión, preponderancia del racionalismo. ¿Sabían que con el Renacimiento el concepto de Dios quedó un poco alejado del hombre y se dio una nueva forma de religiosidad más individual e intimista? Una concepción del mundo espiritualista con tendencia al análisis, la contemplación y el disfrute de lo real. El Renacimiento en Italia. Principales representantes en Italia. Tenemos a Nicolás Maquiavelo, que nace en Florencia en el año 1469. Célebre tratadista político e historiador florentino. Su mayor obra fue El Príncipe, escrita en 1531. Inauguró una nueva terminología. El Príncipe de Maquiavelo expone de manera en la que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse en él, utilizando en algunos casos la mentira, la astucia y la crueldad, porque en la política el fin justifica los medios, frase con que sintetiza la filosofía política de Maquiavelo en El Príncipe. Esta obra nace de la acción comprometida en los asuntos políticos de Florencia y de la Italia de su tiempo. Las obras de Nicolás Maquiavelo son El Príncipe, descripción de las cosas de Alemania, discurso sobre la primera década de Tito Livio, diálogo sobre la reforma del Estado de Florencia, el arte de la guerra, historias florentinas y la mandrágora. Torcuato Tasso nació en Sorrento, cerca de Nápoles, el 11 de marzo de 1544 y deja de existir en Roma el 25 de abril de 1595. Fue un poeta italiano. Su obra marcó la culminación de la poesía renacentista italiana y anuncia el desarrollo posterior de la misma, sobre la que ejerció una enorme influencia. Intentó reactivar la poesía épica clásica y reconciliarla con las exigencias religiosas de la Contrarreforma. La Jerusalén libertada. La Jerusalén libertada, obra de Torcuato Tasso, trata de un poema épico en octavas reales, estructurada en 20 cantos, cuyo tema es
el asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada. El tema, la defensa de la fe cristiana, está en consonancia con las preocupaciones de la Contrarreforma y manifiesta el deseo de unión de la cristiandad ante la amenaza que representa el Imperio Otomano. La Primera Cruzada cristiana. Ludovico Ariosto nace en Reggio en 1474. Es el más alto representante de la épica renacentista en Italia. Pasó gran parte de su vida al servicio de los duques de este en Ferrara. Su mayor obra lleva el nombre de Orlando el Furioso. Este poema épico comenzó hacia 1506, publicada en 40 cantos en 1516. Resubió sus 46 cantos y su forma definitiva en 1532. En ella, Ariosto presenta la historia de Orlando, sobrino de Carlomagno, enamorado de la pagana Angélica y que después pierde la razón al enterarse de que Angélica ama verdaderamente a Medoro, joven pagano a quien ella ha cuidado. Sin embargo, recobra la razón que Astolfo le trae de la luna. Cabe señalar que esta obra, que consta de más de 38.000 versos, no es una obra independiente, sino que se presenta como una influencia de Orlando enamorado, 1459, de Boiardo. Muere en Ferrara en 1533. Tenemos las obras de Ludovico Ariosto, Orlando el Furioso, La Casaria, Los Supuestos, El Nigromante, La Leña y Los Estudiantes. El Renacimiento en Francia. Tenemos a François Rabelais, quien ingresó a la orden de los franciscanos, donde profesó como monje e hizo estudios teológicos. La dureza de la regla monacal, además de no permitírsele estudiar libros en griego, le hicieron, con dispensa papal, pasar a la orden de los benedictos. Tampoco satisfecho de su disciplina, se paralizó estudiando medicina en París y terminó los estudios en la Universidad de Montpellier. Marchó a Lyon y ejerció la medicina. Publicó su primer libro, Pantagruel, en 1532, bajo el seudónimo de Alcofibras Massier, por temor de que su libro fuera prohibido, porque así fue por la Sorbata y la Iglesia Católica. Viajó con frecuencia a Roma y estuvo algún tiempo en Turín, siempre bajo la protección de algún noble. Se instaló en Montpellier, donde ejerció la medicina y posteriormente fue nombrado párroco de una iglesia de Moudon, cargo que dejó tras algún tiempo. Marchó a París, donde moriría más tarde. Su obra más famosa es Gargantua y Pantagruel. Miguel de Montaigne nació en el año de 1553. Su verdadero nombre fue Michel de Eiken, señor de Montaigne. Fue consejero del Parlamento de Burdeos, más tarde alcalde de esta ciudad. Gustaba sumirse en la lectura y reflexión y de los 1000 volúmenes que componían su biblioteca particular. Se le considera creador del ensayo y con ese nombre titula su más grande obra de ensayos. Termina de publicada en 1595. Los 7 capítulos que integran la obra conforman reflexiones apuntadas con direcciones: política, filosófica, literatura, pedagogía, costumbres de los pueblos, caracteres de los pueblos y opiniones del autor. Su estilo es grave, otras veces cínico y en algunos casos elocuente, pero la mayoría de las veces irónico. Su obra constituye una de las más grandes reflexiones del Renacimiento europeo, una función del clasismo y del humanismo.
Murió en 1592. Aquí tenemos sus obras, ensayos de Montaigne. Los ensayos de Montaigne son una obra imprescindible y de referencia del pensamiento occidental. El filósofo y humanista expone en ellos sus opiniones y reflexiones sobre el hombre y el pensamiento, la moral, la vida y la muerte. El Renacimiento en Inglaterra. Tomás Moro, Londres 1478-1535. Político y humanista inglés, procede de la pequeña nobleza. Estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo, a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente. Como Erasmo de Rotterdam, desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus póstumas audaces en contra de la tiranía. La obra más conocida de Moro es Utopía, libro en el que explora cómo debería ser una sociedad ideal bajo una ética y religión determinada. Además, Moro publicó numerosas semblanzas y biografías de grandes pensadores, artistas o reyes, así como ensayos sobre teología. William Shakespeare, 1564-1616. Aunque poco se conoce sobre su vida, se sabe que fue hijo de un comerciante dedicado al negocio de artículos agrícolas y parece ser que recibió una educación muy rudimentaria. Hacia 1593 y 94 compuso dos poemas de juventud, Venus y Adonis, y El rapto de Lucrecia. Es recién en 1600 en que inicia la composición de sus grandes obras teatrales, contándose 36 como obras originales que se dividen a su vez en dramas históricos, comedias y tragedias. Enriquecido por su trabajo, retiróse en 1611 a su pueblo natal, en donde muere el 23 de abril de 1616, mes y año en que fallecen también Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Coincidencia, ¿no? Su obra es muy variada. Shakespeare está dotado de una imaginación muy fecunda y de un sentimiento dramático, excepcional, capaz de llegar a las cumbres de la emoción trágica, como a la soltura de la gracia y comicidad. Muchos críticos consideran a Shakespeare como un poeta barroco, en la que se refiere a su obra lírica. La oscuridad del autor y la hermosura de su obra ha movido a algunos críticos a negar la autenticidad de las obras de Shakespeare. William Shakespeare. Sus obras son dramas históricos, Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VII, basadas en crónicas nacionales, tragedia, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, basadas en historias medievales e italianas, comedias, El Mercader de Venecia, Las Alegres Comadres de Windsor, La Tempestad, Sueños de una noche de Verona, La Fierecilla Domada, La Noche de Reyes, Como gustéis, Mucho ruido y pocas nueces, y en poesía, Venus y Adonis y El rapto de Lucrecia, William Shakespeare. El Renacimiento en Holanda. Erasmo de Rotterdam. Nació en el año 1465. Erasmo de Rotterdam es uno de los más grandes pensadores renacentistas de Europa. En su mayor obra, Elogio a la locura, sintetiza el pensamiento laico imperante en aquella época
haciendo una crítica acérrima de la jerarquía eclesiástica, la dogmática religiosa y la práctica del cristianismo. Propugna un nuevo ideal religioso apartado del espíritu eclesiástico o escolástico medieval y murió en el año de 1536. Erasmo, su obra Elogio de la locura, es un contexto social y cultural convulsionado por la lucha entre la tradición medieval y las nuevas premisas que apunta el humanismo. Renacimiento portugués. Representante Luis de Comens. Luis Vaz de Comens o Luis de Comens nació en Lisboa en 1524 y murió en Lisboa el 10 de junio de 1580. Fue un escritor y poeta portugués, considerado como uno de los mayores poetas en idioma. Repito, considerado como uno de los mayores poetas en idioma portugués. También escribió algunos sonetos en castellano. Frecuentó la corte real de Lisboa, cultivó las formas petrarquistas y dominaba perfectamente la ejecución del soneto. Luis de Lisboa. Bueno, estudiantes, en la clase leeremos Gargantúa y Pantagruel. Espero que realicen cada una de sus actividades. Les doy muchas gracias. Bendiciones. Dios los cuide. Y conmigo será hasta la próxima. No se olviden de enviar sus actividades.